¿Quieres saber cómo estamos conectados todo el tiempo? ¿Cómo es que el mundo físico y el mundo real ya son uno mismo? ¿Los riesgos que esto contrae y algunas oportunidades para emprender? Para todo esto y más, acompáñame a mi estudio y a ver el resto del video. Muy buenos días, aquí nuevamente Adán con ustedes hablándoles acerca de otro video sobre las tecnologías que nos rodean. Recuerden que todos los temas y las fuentes que usamos en este video estarán disponibles en la descripción. Hoy día parece que no nos podemos alejar de estos celulares. Parece que no hay manera de lograrnos desaparecer un rato, de que nadie sepa de nosotros durante un momento. Y esto es porque parece que todo el tiempo estamos conectados a internet. Ni siquiera podemos ir a hablar con nuestros amigos acerca de, oye, quiero irme a perder a Bali, quiero irme de vacaciones y que nadie sepa de mí porque unos momentos después ahí tienes a Google, Facebook mandándote anuncios sobre viajes baratos a Bali. Pues esto es una realidad debido a algo que se llama el Internet de las cosas. Muchísimo es mencionado, pero realmente muy poco se sabe acerca de qué es. Así que hoy hablaremos sobre este tema. Y no sé ustedes, pero a mí al menos sí me salen recomendaciones en Facebook acerca de cualquier cosa que de repente ando buscando. Si en un momento empiezo a buscar en Amazon acerca de coladores, sartenes, microondas, allí está mandándome en Facebook anuncios sobre esto, las últimas promociones, sobre cámaras también. De hecho, tengo un amigo en el cual dice que le aparecen en Facebook varias recomendaciones acerca de muñecas de anime super voluptuosas y que supuestamente no sabe de qué es. Pero cuéntenme ustedes si es que les ha pasado esto y qué opinan al respecto. ¿Creen que realmente los espían? Definamos ahora qué es el Internet de las cosas. Esto de forma concreta es la interconexión a Internet de diferentes dispositivos informáticos integrados a objetos en el uso cotidiano con el fin de mandar y recibir información de forma continua. Ahora, para explicar de forma más sencilla cómo diferentes dispositivos pueden ser parte del Internet de las cosas, hablemos de mi hermoso sartén. Si yo quiero en algún momento determinado saber dónde se encuentra mi sartén a todo momento, saber qué es lo que se encuentra cocinando o si está siendo lavado o no, y saberlo desde cualquier parte del mundo, necesito que sea parte del Internet de las cosas y para esto necesito un par de componentes involucrados. Primero que nada, necesito varios sensores con el fin de poder hacer que mi sartén haga lo que yo requiero. En primera instancia, para saber dónde se encuentra en todo momento, necesito un GPS. Después, si quiero saber si es lavado o no, necesito también tener sensores de humedad. Si está siendo utilizado o no, necesito sensores de presión e inclusive quizás ciertas cámaras para saber que eso es lo que se está cocinando al momento de. Si ustedes tienen alguna otra idea al respecto, son libres de decírmelo. Después, todo esto es información que se va almacenando y yo necesito de alguna manera que se envíe esta información. Ahora, esta información viaja por medio de la internet y para que llegue hacia mí yo necesito de alguna manera para identificar que este es mi sartén y no de alguien más. Para identificarlo hay una marca física que se llama la dirección MAC, que se encuentra ya por defecto en cualquier dispositivo del Internet de las cosas. Y al momento de enviarse esta información, se empaqueta en algo llamado un paquete IP, que eso es lo que viaja a través de la Internet hasta llegar a mi dispositivo celular o por medio de lo que yo quiera accesar a esta información. De forma básica, así es como se compone un dispositivo que es parte del Internet de las cosas. Pero te preguntarás, ¿de dónde viene este nombre tan curioso? Bueno, este nombre se data desde aproximadamente 1999, en el cual un investigador del MIT, Kevin Ashton, fue el primero en hablar sobre este tema, al hablar acerca de una nueva era de la tecnología en la cual el Internet y el mundo físico estarían conectados. Y bueno, ya sabiendo cómo funciona, qué dispositivos son los que están en nuestras vidas, hoy día ya hay muchísimos que nos rodean. De hecho, se aproxima que en este año son aproximadamente más de 30,000 millones de dispositivos IoT en el mundo, que si comparamos son 4 veces la población mundial. Y bueno, te dirás, Dios, pero ¿dónde están todos esos? Hay mucha gente que no tiene acceso a ellas.
Bueno, resulta que hay una investigación acerca de los dispositivos con acceso a internet, al menos en el país de México. Y en este país aproximadamente 80.6 millones de habitantes son usuarios de internet, de los cuales 77% pertenecen a zonas urbanas y solo el 47.7% pertenecen a zonas rurales. Obviamente en las zonas rurales todavía es menos de la mitad, lo cual significa que todavía existe una gran brecha entre la posibilidad del acceso a internet. Pero el internet de las cosas es lo que busca, que se disminuya esta brecha, y de hecho con la inclusión próxima de la red 5G se espera que esta tecnología sea mucho más barata y pueda llegar a zonas de las cuales hoy día nuestra tecnología actual no llega. ¿Y esto por qué? Porque poco a poco, sorprendentemente, el internet se está volviendo parte de las necesidades básicas del ser humano. Y bueno, ya, ¿cuáles son estos dispositivos que se encuentran alrededor de nosotros, que son parte del IoT? Bueno, en donde mayor se encuentran son en las industrias, en todos los procesos que ya son automatizados. Puede ser desde brazos robóticos, en cámaras alrededor de la ciudad, semáforos, en puentes, en el transporte público. Y sí, estos son que cuando llega el metro y te indica en cuánto tiempo va a llegar, eso es parte del IoT. En teoría, porque siempre se atrasa. Las aplicaciones de monitoreo de sismos, de meteorología o inclusive en el sector salud. Sistemas que permiten el monitoreo no invasivo y constante de diferentes aspectos de la salud de una persona. Desde bandas de monitoreo, de ritmo cardíaco, de glucosa en el sistema. Todos esos son dispositivos parte del IoT. Y pues sí, ahí es cuando se ve que con razón son 4 veces la población mundial. Obviamente también estos dispositivos se encuentran en el uso personal, en el uso cotidiano. Y ojo, que aquí hay una gran área de oportunidad para aquellos que son desarrolladores y les late mucha esta área, o inclusive si son emprendedores, para buscar cuál es el mercado específico y qué se puede crecer en ello. ¿Por qué lo digo? Hoy día existen, por el lado de asistentes personales, está Google Home, Alexa o inclusive el ambiente Apple. De hecho, aquí va a salir una pequeña tarjeta en la cual pueden ver un pequeño review acerca de Google Home, de hecho. Pero aún se sigue buscando qué más se puede hacer, desde robots limpiadores inteligentes, aspiradoras inteligentes o cocinas inteligentes. No lo sé, ahí ya es una muy buena oportunidad para ver qué en tu día a día podrías automatizar y hacerlo que se conecte con internet con el fin de hacer tus días más sencillos. Y claro, todo esto suena a belleza y perfección, sin embargo todavía hay problemas con esta idea y la infraestructura del internet de las cosas, y esto es la seguridad. Seguramente al mencionar esto ya te vinieron algunas ideas de cómo te puede afectar esta tecnología y seguramente tienes toda la razón. Privacidad, secuestros, sí, mayoritariamente son grandes afectaciones por parte de la tecnología del IoT que pueden traer consigo otras secundarias. Y esto, como dije, es una gran área de oportunidad para poder adentrarse en este mundo y tener ideas al respecto. De hecho, alguno de los mayores accidentes que se han visto es que hay una cierta marca de cámaras inteligentes para el hogar en la cual se encontró una vulnerabilidad que permitía a los hackers poder acceder a más de 175,000 cámaras. Lo cual obviamente no tengo que decir qué problemas puede traer consigo el poder acceder a estas cámaras. Y la otra es que en los smartwatches siendo usados por niños sobre todo, se encontró que al descargar ciertas aplicaciones le permitía a los hackers también poder encontrar una vulnerabilidad para acceder a la localización de estas personas en todo momento o inclusive poder acceder a micrófonos, lo cual puede traer muchos riesgos claramente. Algunos de estos problemas claros es por el hecho de las aplicaciones que se han desarrollado que pueden tener estas vulnerabilidades. Sin embargo, la mayoría de estos problemas también vienen por el medio del protocolo por el cual se comunican entre sí estos dispositivos. La mayoría de ellos se comunica por medio de Wi-Fi y Bluetooth, lo cual es un protocolo muy endeble en términos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede ver los paquetes que están en medio, muchas veces no hay encriptación, así que esta es un área muy importante que se podría mejorar.
De hecho, existen ya varias investigaciones al respecto, ya sea al menos yo a lo que tengo acceso es la IEEE, y lo que se está buscando es el uso de blockchain para poder encriptar los mensajes que se usan, o inclusive diferentes capas de seguridad que viene desde el momento en el que se comunica con tu celular, las aplicaciones, encriptar la SIM que estás usando, usar túneles VPNs y ya cosas mucho más complejas. Así que si les llama la atención, ojo que es buen proyecto de tesis o inclusive para emprender. La otra, por supuesto, es que para el uso industrial hay varias empresas que ya decidieron crear su propia solución, lo cual es que esta información, en vez de mandarla por el internet general, la mandan por medio de sus propias nubes. Tal es el caso de Amazon con AWS, Azure y Google Cloud. Finalmente, si llegaste hasta acá, no olvides dar like y suscribirte y dar clic a la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que estamos haciendo semana con semana acerca de las tecnologías que nos envuelven en nuestro día a día. En el caso del IoT, pese a que lleva varios años existiendo, sigue siendo una gran área de oportunidad, ya que sigue creciendo día con día y es imposible predecir hasta dónde va a crecer. Esto debido a todas las tecnologías que involucra, como inteligencia artificial, big data, análisis de datos, redes informáticas, esto con el fin de poder medir y optimizar diferentes procesos para ayudar a que nuestras vidas sean mucho más sencillas. La pregunta es, ¿cuáles vidas son las que ayuda a esta tecnología? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esto sea accesible a la mayor cantidad de personas, si no es que a todos? Les dejo con esto y nos vemos la próxima semana.